Muy bien, muy buenas tardes a todos. Como es de costumbre, iniciamos puntuales. Sean todos muy bienvenidos a esta última charla de educación financiera, de finanzas personales que el puesto de bolsa ha puesto a su disposición. Estamos muy felices y muy agradecidos con todas las personas que nos han acompañado en todo este recorrido y a las que se conectaron también hoy por primera vez, también sean bienvenidos. Esperamos que sea de mucho provecho esta charla, así como lo fueron las demás. Si usted no pudo ver las demás charlas, le invitamos a ingresar a nuestro canal de YouTube, donde están las grabaciones de las mismas y pueda desatrasarse de las que no pudieron ver. Bueno. Estamos muy honrados de que estén por acá, como les decía, y nosotros como parte del conglomerado del Banco de Costa Rica, hoy vamos a abordar el tema de crédito y tarjetas. Entonces, quiero comentarles algunos puntos importantes a tomar en cuenta para el mejor provecho de esta charla. Como siempre, comentarles que la charla está siendo grabada y posteriormente se les va a enviar junto con todo el material que nosotros desarrollamos para estas charlas. Asimismo, está habilitado el sistema de chat para que ustedes puedan hacer ahí todas sus consultas y también puedan participar de las actividades. Al final vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas para que ustedes puedan, si tienen alguna duda, los expositores y los asesores que hoy vamos a tener, puedan abarcarlas. Si tiene algún problema de funcionamiento de la charla en particular, pueden escribirnos en la sección de preguntas y respuestas para poder ayudarles. Y bueno, comentarles que la dinámica de la charla, únicamente el micrófono de los panelistas estará activado y ustedes pueden comentarnos por medio del chat esto para un mejor funcionamiento de toda la charla. Bueno, sin más, me permito presentarles a los expositores de la charla de hoy. En primer lugar, tenemos a la señora Milicen Conejo Abarca, la cual han podido ver en las demás charlas, jefe del área financiera administrativa con más de 20 años de trabajar en BCR Valores. Actualmente funge como encargada de la estrategia de sostenibilidad del puesto de bolsa y es mentora financiera certificada. Por otro lado, tenemos también al señor Randall Sandy Vargas, corredor de bolsa autorizado de BCR Valores, el cual cuenta con 12 años de trabajar para el puesto de bolsa, además de estar certificado también como mentor financiero. Además de esto, presentarles a las dos asesoras que nos acompañan. Tenemos a Carolina Padilla y a Sandra Durán, que son de la parte de crédito y tarjetas del Banco de Costa Rica. Bueno, sin más, le permito el espacio a la señora Milicen, que nos va a brindar algunas palabras en cuanto a la estrategia de sostenibilidad. Muchas gracias, doña Milicen. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nuestra última charla de 6 que hemos preparado para ustedes en este conjunto de charlas que hemos tenido. Em, para nosotros es también un gusto recibirles y esperamos que de verdad estos contenidos que hemos venido compartiendo con ustedes les sean de utilidad. Bueno, como ven ustedes, ya hemos tenido una charla de presupuesto y plan de gastos, una charla de decisiones financieras, una charla de familia y finanzas, otra de metas financieras, ahorro de inversión y esta última que vamos a compartir con ustedes hoy de crédito y tarjetas. Estas charlas son parte de nuestra estrategia de sostenibilidad que también, pues, me disculpan quienes nos han acompañado. Tenemos personas que nos han acompañado en la charla en las charlas desde la primera y se mantienen con nosotros, pero importante para nosotros compartir a quienes no han estado conectados antes que BCR Valores cuenta con una estrategia de sostenibilidad, la cual lleva adelante en las 3 dimensiones de la responsabilidad social, que es la dimensión económica, la dimensión social y la ambiental, y esto dado que la estrategia de sostenibilidad debe ser transversal al negocio. Eso quiere decir que el puesto de bolsa debe realizar sus actividades respetando o tratando de hacer un uso eficiente de los recursos que tiene en la actualidad, con el fin de no comprometer los recursos para em, las futuras generaciones, perdón.
Nosotros llevamos entonces como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad dentro de la dimensión económica, actividades dentro del área de gobernanza. Ahí tenemos temas como gobierno corporativo, vemos temas como ética, anticorrupción, lavado de dinero, ese tipo de cosas. Tenemos la generación de valor económico responsable. Ahí estamos siempre identificando riesgos que puedan ser asociados a nuestro negocio, ¿verdad? No solamente dentro de lo que es el negocio como tal, sino también riesgos relacionados con sostenibilidad que puedan generar algún impacto que el puesto de bolsa pueda ir mitigando. Tenemos temas como transformación digital e innovación, seguridad de la información también, que venimos trabajando con iniciativas particulares del puesto de bolsa. Y luego también inversiones responsables en instrumentos con criterios ASG bueno, que son sostenibles. Entonces, en esta área, bueno, y también la gestión de clientes y partes interesadas, donde nuestro interés en este momento es que nosotros podamos identificar cuáles son esas necesidades de nuestras partes interesadas para tratar de hacer que la experiencia en la relación que tienen con nuestro puesto de bolsa sea cada vez más satisfactoria. En la dimensión social, nosotros también trabajamos por ser un buen lugar para trabajar. Esta es una iniciativa un poco más interna por ahora, con la idea de trabajar em, temas como la gestión del capital humano, la experiencia del colaborador también, cultura y clima organizacional en principio, ¿verdad? Y luego vamos a ir evolucionando hacia otros temas que podamos ir identificando. En educación financiera, pues también aparte de este programa de charlas que vamos a ir extendiendo a otros temas en el futuro, en los años venideros, también tenemos un programa a lo interno de educación financiera para apoyar a nuestros colaboradores en temas de finanzas personales. El respeto a los derechos humanos, aquí tenemos una identificación que hacemos regularmente de temas relacionados con los principios o con los derechos humanos y vamos identificando algunas acciones que vamos priorizando a partir de los impactos que vayamos determinando en esta área. Y luego también tenemos un programa ambiental en 2 líneas. Somos Bandera Azul Ecológica desde hace 4 años. Este año acabamos de lograr tener 6 estrellas blancas, una verde y una plateada. Eso implica diferentes acciones para llegar a obtener ese galardón con esa cantidad de estrellas. Y también somos Carbono Neutral Plus. Sin más por el momento, voy a darle la palabra a mi compañero Randall, que va a iniciar con la primera parte de esta charla. Bienvenido, Randall. Muchas gracias, doña Mili, y muchas gracias a todos los participantes. Les agradecemos mucho su preferencia y esperamos poder cumplir con sus expectativas. Bueno, dando inicio al tema que nos trae esta tarde, pues vamos a abordar un poquito lo que es la parte de crédito, financiamientos en términos generales, ¿verdad? Y después nos vamos a abocar un poco más específico en lo que es el crédito ordinario y las tarjetas de crédito. Entonces, en lo que son los objetivos, pues el objetivo principal o general es que hayan aprendido un poquito, ¿verdad?, de los principios a tener en cuenta antes de tomar una decisión con respecto a un financiamiento. En lo que es más específico, bueno, pues que conozcan cuáles razones son válidas, ¿verdad?, para optar por un tipo de financiamiento, cuál es el uso adecuado del crédito y sus tarjetas y los pasos que se deben de llevar para poder obtener un financiamiento mediante una institución financiera o bancaria. ¿Ok? Avancemos, por favor. Entonces, quizás acá vamos a empezar con esta dinámica. Creo que pues la mayoría de nuestro público en este momento ha escuchado, conoce o inclusive ha participado activamente de la parte de la deuda, ¿verdad? Entonces, nos gustaría conocer un poquito cuál es su opinión, ¿verdad? También, si ustedes como tal consideran que las deudas son la causa principal del bienestar o malestar financiero de las personas. Entonces, pues aquí pueden dejarnos sus comentarios a través del chat, como muy bien lo acaba de anotar Estefanía. Y quizás acá para ir adelantando y dándoles mi criterio. Bueno, en realidad creo que esto
dependerá mucho de la forma, de la metodología, de los pasos que seguimos cada persona, ¿verdad? No existe o no podríamos decir que el crédito o la tarjeta de crédito por sí solas son malas, sino que todo dependerá del uso que nosotros le demos a estos instrumentos de crédito. Entonces, podemos tener diversas opiniones en este momento, ¿verdad? Hay personas que pudieron haber tenido muy malas experiencias, pudimos haber cometido errores, pudimos tener equivocaciones y pues posiblemente tengamos una opinión negativa, pero también existen personas que por medio del crédito pues obtienen hoy por hoy su vivienda, su hogar, ¿verdad? Activos y entonces más bien tienen una experiencia favorable o positiva. Entonces quizás por favor, Estefanía, si continuamos ¿Sí? con la Ok, encuesta. por aquí tenemos algunas respuestas. Muchas gracias a todos los que Perfecto. participaron. Sí, muchas gracias. Perfecto, dice don Ronald, no son los resultados de las malas decisiones y malos hábitos. Perfecto, exactamente. Muy bien, don Ronald. Creo que usted está confirmando mi argumento, ¿verdad? Que en realidad no es el mecanismo como tal, sino la forma y el uso que nosotros le demos. Doña Rebeca dice, no creo que sea la causa principal, pero sí es una mala planificación de lo que se gaste o no. Efectivamente, doña Rebeca, efectivamente. Si le damos un mal uso, pues puede ser completamente catastrófico, ¿verdad? El resultado en nuestras finanzas personales. Entonces, vamos a trabajar en una pequeñita encuesta, creo que en cuestión de 20, 25 segundos la podríamos resolver. Son únicamente 4 preguntas que me gustaría que ustedes identifiquen con la que se sientan más a gusto, ¿verdad? Y de esa manera tener un poquito de referencia de nuestro público en este momento, cuál es su comportamiento en lo que respecta al uso del financiamiento y las tarjetas de crédito. Ahí pueden ver las preguntas que están. Bueno, ¿cuál ha sido su experiencia? Básicamente son 5 respuestas posibles. No nos alcanza, no tengo ninguna deuda ni tarjeta de crédito, es decir, nunca hemos utilizado el servicio. No me ha dado problemas, pues pago puntualmente. Eso es un uso adecuado, podríamos indicarlo. No siempre he podido pagar puntual o monto mensual. En algún momento creo que todo se nos ha escapado, se nos ha ido, o por qué no hemos tenido la cantidad suficiente para pagar la totalidad de la cuota. Entonces, en ese caso, queda un remanente. O del todo, no me ha ido nada bien con las deudas y las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que espero que sea el, la menor cantidad de participantes los que opinen de esa manera. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. No me ha dado problemas, es la que va ganando. Pues entonces, qué dicha que nuestro público meta objetivo en este momento podríamos pensar que han utilizado los mecanismos de una manera correcta y favorable para sus finanzas personales. Más adelante vamos a informarles propiamente de cuáles son los usos adecuados y recomendados o sugeridos para sacarle el mejor provecho a esta metodología, a lo que es el financiamiento. ¿Ok? Entonces, continuemos. Muchas gracias por participación a todos los que pudieron. Ok, entonces ahora sí, entrando de lleno, el crédito. Eh, ok, ¿qué considera usted que es el crédito? Tenemos, por decirlo así, dos formas o dos metodologías diferentes de verlo. Lo podemos abordar con una manera cautelosa, llamémoslo medida, analizada, estimada, proyectada, como gusten ustedes considerarlo, ¿verdad? O una deuda más riesgosa en la que nos gana el impulso, en la que sin hacer un número, sin hacer cálculos, sin hacer presupuestos, tomamos la deuda porque queremos algo en particular, ¿verdad? Y pues tomamos la decisión de adquirirla. Entonces vamos a ver a continuación cuáles son las características que podríamos asociar con cada una de esas condiciones, ¿verdad? La primera o el primer punto que les comentaba, lo que es una deuda podría considerarse como deuda cautelosa. Bueno, precisamente es la que ya yo analicé, ¿verdad? Llevo mi presupuesto. De paso, recordarles que el presupuesto fue la primera charla que brindamos por este medio. Una vez que ya yo incorporé e hice los cálculos, ¿verdad? En la plantilla, en las herramientas que tenemos a mano, consideré el cálculo de la cuota o del saldo de la deuda y mis números me dan. Entonces ya hice un análisis previo, ¿verdad? Y todo va saliendo conforme a mis números estimados, ¿ok? El segundo punto es
que sea menor o igual a un 35% de su ingreso neto. Esto se conoce como la relación cuota-ingreso. Es, por decirlo así, una máxima, no es una regla definitiva o completamente inquebrantable, sino que dependerá mucho de las características de cada individuo, ¿verdad? Pero en general, la máxima, lo que predica el sistema financiero es eso, que se maneje una relación máxima cuota-ingreso del 35, entre 30 y 35%. ¿Qué quiere decir eso? Que de su deuda o de sus deudas totales, ¿verdad? La sugerencia es que no superen o sobrepasen el 35% de su ingreso total neto. De esa manera, ¿verdad? Podríamos estimar y pensar que el remanente que nos queda, que es el 65%, pues cubre perfectamente y a cabalidad sus necesidades financieras. ¿Ok? Después que cuente con una garantía de respaldo. Obviamente, las entidades financieras van, llamémoslo así, premiando la garantía, en el sentido que las garantías más seguras, pues le ofrecen mejores condiciones en cuanto a tasa de interés a los individuos, ¿verdad? Entonces, van a ver que, por ejemplo, una garantía hipotecaria tiene tasas muchísimo más competitivas que una garantía prendaria, fiduciaria o inclusive las que no tienen garantía, ¿ok? Su uso aumentará activos o ingresos. Bueno, eso es un punto fundamental, ¿verdad? Por ahí existen muchísimos conocedores en la materia que dicen que uno debería sacar un crédito solamente cuando va a poder optar o tener acceso a un activo con ese crédito, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro hogar, nuestra casa de habitación, ¿verdad? Yo me endeudo, pero voy a tener un activo que va a estar asegurado, en el cual yo voy a convivir y que después de cancelada la deuda, pues va a quedar el activo real, ¿ok? O invertir en un negocio rentable, que también existen muchísimos emprendedores que utilizan esta medida como una alternativa y una opción para emprender sus negocios, ¿ok? Entonces ahora vamos con la siguiente parte, tal vez ya no tan bonita y a la que tenemos que prestar mayor atención. Bueno, primer punto es que absorbe más del 40% de los ingresos. Ya eso nos debe generar una alerta, ¿verdad? Cuando nosotros estamos destinando una gran proporción de nuestro presupuesto o de nuestro ingreso neto al pago de deudas, pues es una señal de alerta porque eso podría convertirse en una bola de nieve y al final resultar en un escenario nada grato y todo lo contrario muy negativo. Entonces tenemos que hacer análisis, si es posible refundir deudas, extender plazos o lo que sea, pues con su asesor, ¿verdad? Con la persona que les atienda sería muy recomendable que analizaran ese aspecto. Después, comprometerse con un familiar. Bueno, eh, la mayoría de personas creo que hemos recibido ese consejo. Mi papá siempre me lo decía, nunca sirva de fiador a nadie por más familiar que sea, ¿verdad? Y este es un consejo pues que cada quien valorará, pero en términos generales ustedes tienen que saber que cuando uno sirve de fiador a una persona, si esa persona no honra la deuda, pues automáticamente usted se estaría convirtiendo en deudor de la entidad que sirve como acreedor. Entonces sería prácticamente que automáticamente usted es el nuevo deudor, aparte que eso le condiciona su capacidad financiera, ¿verdad? Eso quiere decir que para futuros créditos, si usted ya tiene fianzas activas, le restan ese porcentaje que les decía, del 35%, 40%, le toman una proporción como si fuera al salario, ¿ok? Las utilizadas para gastos de consumo, volvemos al punto anterior, ¿verdad? Eso cuando nos crean o nos nace la espinita de que quiero ese celular, que quiero esa pantalla, que quiero ese carro, aunque no lo esté necesitando, pero es una necesidad de impulso, de momento, y paso el tarjetazo. Esas son las deudas que necesitamos analizar un poquito más en detalle y considerar si es necesario o no tomarlas. Las informales o no reguladas, bueno, ese tipo de deudas por ustedes conocerán que son de muchísimo riesgo, de muy alto costo para ustedes y pues no son sugeridas por la banca en general. Altas tasas de interés y para negocios muy riesgosos o especulativos, bueno, ahí dependerá también el perfil de riesgo de cada persona, ¿verdad? Si ustedes tienen el apetito y el perfil para ingresar en un negocio de mucho riesgo, aunque sea crédito, pues ya saben que de igual manera deberían de considerar aspectos como si el escenario fuera negativo, como si les fuera mal en el negocio, para que vean las posibles repercusiones a las que podrían llegar en ese caso. Ok, avancemos por favor, Estefanía. Gracias. Ok, ahora el siguiente punto es, ¿qué es una garantía? Ustedes habrán escuchado cuando uno empieza a analizar el trámite de crédito que la entidad le ofrece las condiciones y entre ellos siempre le habla de una garantía, ¿verdad?
La garantía la podemos definir como el conjunto de bienes con los que responde el prestatario, en este caso seríamos nosotros los que solicitaríamos el crédito, ¿verdad? En caso que se incumplan las condiciones pactadas al préstamo crédito. Ese incumplimiento sería básicamente cuando no pagamos, ¿verdad? No honramos la deuda. Entonces, eh, es lo que yo pongo a responder, es lo que me cubre o lo que queda en respaldo a la entidad acreedora en caso que nosotros no paguemos. Convencionalmente, existen los siguientes tipos de garantía, al menos en nuestro país, pero existen los créditos hipotecarios, que creo que es donde la mayoría de personas nos hacemos a la idea de cuando uno va a solicitar un crédito, es una hipoteca. Estos son generalmente créditos más grandes, a mayor duración, ¿verdad? Hace muchos años, cuando estaba un poquillo más joven, en aquel momento los créditos generalmente se negociaban a plazos de hasta 15 años, 15, 20 años. Después la, la normativa cambió y ahora casi que el común denominador es 30 años, ¿verdad? Entonces, esas son deudas bastante más onerosas y bastante más grandes. Después existen los fiduciarios, que es cuando uno le funciona o le sirve de fiador a alguna persona, algún deudor. Ya le dije los cuidados que tienen que considerar ustedes, ¿verdad? Si en algún momento se les presenta la oportunidad, mi consejo y mi recomendación siempre, en este caso, por fea o dura que sea, es que tenemos que aprender a decir que no. ¿Ok? Existen los créditos también con garantía prendarios, que eso es cuando compramos algún activo, algún vehículo, maquinaria, etcétera, podemos poner a dejar en garantía ese mismo activo, ¿verdad? Existen los créditos back to back, que este es el que responde a una inversión, ya un certificado, un depósito a plazo que nosotros tengamos o realicemos y que la banca tradicional normalmente nos acepta como parte de esa garantía, ¿verdad? Entonces, se endosa a favor de la entidad, ellos lo administran, están renovando constantemente de manera automática, pero no necesitamos tener digamos, un activo inmobiliario, etcétera, para utilizar ante un crédito, sino que esta es una muy buena opción. Y pues los que son sin garantía real, ¿verdad? Aquellos que no nos exigen más que nuestros ingresos, más que nuestro historial, más que las condiciones propias de uno como funcionario o como emprendedor, y no le exigen ningún otro tipo de garantía. Generalmente esos son los más, llamémoslo así, los más conocidos. Hay algunas ramificaciones o algunas especificaciones, como por ejemplo en la parte hipotecaria, que existen tal vez las típicas líneas de crédito revolutivas, ¿verdad? Que es un crédito que usted solicita por un monto máximo y conforme lo va disminuyendo, pues el saldo regresa a su disponible y puede volver a solicitarlo. O está la parte del fideicomiso también, que ahora está muy de moda, y les presentan pues muy buenas condiciones para lo que es el financiamiento. Adelante, Estefanía. Ok, bueno, ¿cómo funciona un crédito? En este momento, pues tal vez el punto es saber cuál es ese proceso, cuál es ese paso, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que yo debo hacer para poder optar por un crédito? Entonces, lo primero que debo analizar, bueno, es cuánto puedo sacar, ¿verdad? ¿Para qué lo voy a sacar y cómo lo voy a sacar? Pues si yo estoy con la intención de adquirir una vivienda, una casa, pues primero tengo que ir y valorar, ¿verdad? En cuánto la venden, si hay alguna valoración estimada, generalmente los desarrolladores ya más o menos tienen algún dato de cuánto vale en promedio eh, el activo, y después darse la tarea de conseguir la lista de requisitos que piden las entidades bancarias, que generalmente son muy similares en todas las organizaciones. Debo de analizar cuáles son las condiciones de tasa de interés, ¿verdad? Y sí debo de comparar eh, históricamente, pues las entidades bancarias públicas, como en este momento lo es el Banco de Costa Rica, tiene las mejores tasas y las mejores condiciones para su análisis y consideración. Entonces, yo no descartaría nunca que cuando vayan a hacer este análisis de campo, consideren a la banca pública como una alternativa muy viable. Después el plazo, como les decía, el plazo pues es un aspecto fundamental, ¿verdad? Y sabemos que a mayor plazo, pues más baja es la cuota, pero también en el tiempo ustedes van a terminar pagando una mayor cantidad de crédito en intereses. Y por último, la garantía que nos vayan a solicitar, ¿verdad? Que como garantía se tiene que valorar un porcentaje. Habrán escuchado que en algún momento las entidades le dicen a uno que le financian el 90% del valor de la propiedad, o el 95% o el 80%. Entonces, lo que se procede es hacer una valoración pericial de la propiedad y con base en ese valor,
pues se estima un porcentaje máximo que la empresa o la banca pueda financiarles a ustedes, y en dado caso que no cubra en forma absoluta el valor en que les están vendiendo la propiedad, pues tendrían que hacer un aporte. ¿Ok? Adelante, Estefanía. Muy importante, bueno, ¿qué cuidados debo considerar al momento de solicitar un crédito? Bueno, aspectos fundamentales tales como que me dé la capacidad de pago. Ya les decía hace un momento, ¿verdad? La capacidad de pago es fundamental. eh, Prestan en promedio el 35%, pero también a veces uno se ve tentado a solicitar un monto mayor del que realmente sugieren, tal vez porque le fascina el bien que está tratando de adquirir, y entonces ahí empiezan a negociar algunas condiciones. Sepan que pues todo es abierto a negociación, ¿verdad? Generalmente los salarios más altos, más altos tienen alguna posibilidad de incrementar incluso ese porcentaje, pero es importante que ustedes simulen en un presupuesto esas condiciones e inclusive se dejen un margen, ¿verdad? Por si las tasas sufren algún ajuste como el que estamos viendo, experimentando este año, que es un ajuste bastante importante, aún así ustedes puedan seguir haciéndole frente a la deuda, ¿ok? Puntos anteriores, perdón, están ahí por el orden. Debemos comparar qué es mejor, deber o ahorrar. Bueno, yo creo que aparte que nos cuesta un poquito, ¿verdad? No tenemos tanto, no, el tico tradicionalmente no tiene tanto la costumbre de ahorrar. Es bastante complicado adquirir un bien grande con ahorro. Generalmente necesitamos acudir al crédito o hacer al menos un mix, ¿verdad? Aportar una proporción de ahorro y un crédito. Y esto igual no es una máxima, son opiniones. A algunas personas le habrán funcionado una cosa, a otras personas nos habrán funcionado otra cosa, pero en términos generales, como ya lo vimos al inicio, eh, el- la deuda y el deber no es malo siempre y cuando lo trabajemos de una manera responsable y adecuada y que hayamos hecho el análisis previo. Siempre tenemos que comparar en el mercado ahora para ver cuál es el que nos ofrece la cuota más baja. En general, muchos productos, muchos servicios de los que están disponibles también hacen lo que se conoce como profundidad en línea, que nos dan otros servicios, ¿verdad? Entonces nos dan beneficios, nos dan descuentos en algún tipo de negocio, comercio, o inclusive nos hacen planes de lealtad, ¿verdad? Y ya para finalizar, bueno, que no es lo mismo una tarjeta en la que yo saco a meses, ¿verdad? Que una deuda o una línea de crédito a 30 años. Entonces, saber, ¿verdad? Si yo voy a cambiar de manera importante mis decisiones futuras de vida, que tengo que analizar y proyectar al plazo que está la deuda. ¿Ok? Entonces, estos en resumen o en síntesis son algunos aspectos que debemos de considerar a la hora de solicitar un crédito. Gracias, Estefanía. Continuamos. Ok. Y antes de endeudarse, entonces, continuando con la firma anterior, bueno, debemos de analizar propiamente si el crédito es la única opción, ¿verdad? Tal vez podemos hacer alguna valoración, podemos vender algún activo, podemos utilizar algún recurso que tenemos a la mano. Ok. Después, si ya consideramos todos los aspectos y siempre necesitamos recurrir a la deuda, bueno, ¿cuánto es lo que podemos obtener? Y yo siempre soy de la máxima que mientras menos deba, mejor, ¿verdad? Entonces, hacer nuestro mayor esfuerzo, perdón, para solicitar la menor cantidad factible. Revisar la capacidad de pago con su asesor, con su analista, volvemos al mismo punto, ¿verdad? En esto es muy dado, las personas, aunque uno les explique y les aconseje, ya se hicieron a la idea de adquirir el bien, ¿verdad? Y así les diga uno que la capacidad va a superar el 60%, ellos dicen que sí, lo pueden pagar, que con lo que les queda el 40% es suficiente, y muchas veces terminan perdiendo el bien. Entonces, es un aspecto importante eh, el hacer un examen de conciencia cada vez que vayamos a tomar una decisión de esta índole, y no forzar si no se puede dar, ¿verdad? En algún momento nos llegará nuestro turno. Consultar las diferentes líneas de crédito, las condiciones generales del mercado, y programar o incluir dentro de nuestro presupuesto mensual los pagos del crédito, ¿verdad? Llámese el crédito que vayamos a acceder junto con todas
las deudas que tengamos activas en el momento. Perfecto. Siendo así con la parte de crédito, doy pase a doña Millicent Conejo nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Randall. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre tarjetas de crédito y débito, ¿verdad? ¿Cuáles son esas diferencias? Nuevamente, con el tema de las tarjetas, no son malas, ¿verdad? Como decía Randall al principio, pues es simplemente que nosotros nos adecuemos a utilizarlas de manera correcta, ¿verdad? ¿Qué es una tarjeta de crédito? Bueno, aparte de ser un instrumento, ¿verdad? Que representa al final un contrato con una institución financiera, es un crédito revolutivo de corto plazo, ¿verdad? Para comprar bienes o servicios. Es una deuda también, ¿verdad? Por ahí veo en el chat una pregunta de Laura donde dice que si el 40% incluye el pago de la casa y tarjetas de crédito. Sí, el ideal es que nosotros nos mantengamos con un nivel de deuda que no supere ese 40%. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, tenemos diferentes necesidades que se deben cubrir, ¿verdad? Para vivir. Nuestro diario vivir. Entonces, es un porcentaje, digamos, un promedio de porcentaje que se puede considerar como saludable en virtud de que usted pueda atender el resto de sus obligaciones. Entonces, ahí no incluye solo el pago de la casa, tarjetas, cualquier tipo de deuda que usted tenga debería entrar en ese 40%. ¿Verdad? Y es como un consejo general. Por supuesto, esto va a depender de la planificación que usted haga de sus ingresos y gastos, ¿verdad? Con el tema de la tarjeta de crédito, bueno, debería ser ese uso adecuado que nosotros hagamos de la tarjeta, ¿verdad? Bueno, ser puntual en la fecha de pago y cuidar ese monto a pagar que tenemos. Ahorita vamos a tal vez hablar un poquito más de eso. Evitar hacer avances de efectivo, ¿verdad? Con la tarjeta de crédito. Ahí ¿por qué? Porque tienen normalmente un costo superior, digamos así, yo hago un retiro con una tarjeta de débito. Siempre revisar el estado de cuenta cada mes, ¿verdad? Y revisar todas esas transacciones que uno hace con la tarjeta de crédito porque, bueno, tener una tarjeta es como muy sencillo ir y pagar. Yo siempre me acuerdo que estando mi hijo pequeño, nada más llegaba y decía, porque él nada más veía que yo pasaba la tarjeta, ¿verdad? Y él decía, llegaba alguien y decía, bueno, ¿quién va a pagar esto? Ah, mi mamá lo paga, porque ella, pasa la tarjeta, ¿verdad? Entonces, bueno, era un niño. Él no sabía qué había detrás de pasar la tarjeta, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que siempre cuidar. ¿Verdad? Revisar el cobro anual de los intereses. Ahorita vamos a entrar un poquito más en ese detalle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque normalmente uno ve que la tarjeta de crédito le puede decir que paga un 3% mensual, ¿verdad? Pero si usted multiplica eso por 12, ya el costo de la tarjeta o el costo de la deuda no es un 3%, es un 36% anual. ¿Verdad? Y esas cosas a veces están como un poquito escondidas en la letra menudita, pequeñita que vemos en los contratos que firmamos cuando aceptamos una tarjeta de crédito, ¿verdad? Adelante. Bueno, aquí estábamos hablando ya un poquito de esto, ¿verdad? ¿Cuáles son esas fechas importantes o esos detalles importantes que uno debe tomar en cuenta con la tarjeta de crédito, ¿verdad? La fecha de corte. Esa fecha de corte es el momento en el que el emisor de la tarjeta hace un corte de cuáles fueron las deudas que yo voy a o que se van a considerar para las siguientes fechas, que es la fecha de pago o el pago mínimo, ¿verdad? Entonces esa fecha de corte pues tiene un mes, ¿verdad? Viene digamos, si la fecha de corte es por decirles algo, el 10 de cada mes, va a considerar los gastos que yo obtuve con esa tarjeta de crédito del 10 del mes anterior al 10 de este mes, ¿verdad? Entonces, ahora viene muy importante la fecha de pago de contado. Esta fecha de pago de contado lo que implica es, si yo voy a pagar todas esas deudas que adquirí con la tarjeta de crédito, las voy a pagar en la fecha de pago de contado. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí
estoy cancelando todas las deudas que adquirí y no estoy pagando intereses, siempre y cuando esté dentro del plazo que ahorita también vamos a ver. El pago mínimo es que, bueno, yo puedo utilizar la tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿Verdad? Como un préstamo de corto plazo y voy a pagar solamente el pago mínimo que sugiere la tarjeta de crédito y el resto lo voy a financiar con la tasa de interés corriente, ¿verdad? Nos lleva al siguiente punto, que es esa tasa de interés que nosotros vamos a pagar por los intereses corrientes y luego también la tasa de interés moratoria, ¿verdad? Entonces yo siempre tengo que tener presente todos estos factores, ¿verdad? ¿Cuál es esa tasa de interés que estoy pagando? Recuerden que no mensual, anual, para que usted realmente sepa cuál es la tasa que le está rigiendo a su deuda, ¿verdad? Y cuál es esa tasa de interés de mora si yo me atraso, ¿verdad? Y también importante saber cuál es ese costo que tiene realizar un avance de efectivo con mi tarjeta de crédito. Adelante, Estefanía. Estas también refiriéndonos a las fechas importantes, tenemos acá en el punto número 1 la fecha de corte. Bueno, en este caso la fecha de corte es el primero porque en las tarjetas del Banco de Costa Rica tiene su fecha de corte el primero de cada mes, ¿verdad? De aquí, lo que quiere decir esta fecha y hasta la fecha de pago de contado es que yo adquirí, digamos que deudas pequeñas por las cuales no voy a pagar intereses por 20 días. Si yo en 20 días vengo y pago de contado todas esas deudas que pagué, o perdón, que adquirí en el mes anterior hasta el primero de este mes, que es la fecha de pago de perdón, la fecha de corte de esta tarjeta en particular, aquí en este periodo de tiempo no voy a tener que pagar intereses. Entre la fecha de pago de contado y la fecha de pago mínimo, sí ya empieza a correr los intereses corrientes que nos cobra una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y si en el pago mínimo, en este caso son 8 días, si a partir del pago mínimo yo lo realicé así y voy a continuar con la deuda, me sigue aplicando el interés corriente. Si por el contrario yo dejo de pagar o pago menos del pago mínimo, empieza también a corrernos el interés moratorio, ¿verdad? Entonces, bueno, muy importante esto que tenemos aquí abajo, ¿verdad? También un uso adecuado de la tarjeta de crédito nos dice que si pagamos a tiempo se garantiza un buen récord crediticio en el sistema financiero, ¿verdad? Que eso es siempre muy importante a la hora en que yo voy a decidir asumir una deuda. Al final, sea un crédito de diferente índole o sea una tarjeta de crédito, es una deuda. Al final, todo viene a sumar y cuando vamos a ir a solicitar un crédito, normalmente em, se hace una consulta de todas las deudas que tiene una persona para justamente justificar ese 40%, ¿verdad? O para tratar de respetar ese 40% del que hablábamos hace un rato, que es, digamos, el promedio de deuda saludable que debería tener una persona. Adelante, Estefanía. Bueno, ¿cómo revisar mis estados de cuenta? Adelante, Estefanía. Vamos a ver, por supuesto, pues no tiene información porque la información de cada persona es privada. Así se ve un estado de cuenta del BCR, ¿verdad? En el primer cuadrito vamos a tener la información general del tarjetaviente, ¿verdad? ¿Quién es la persona? ¿Cuáles son sus datos personales? ¿Cuál es el límite de crédito que tiene la persona, ¿verdad? En el segundo cuadrito, la parte que acabamos de ver, ¿verdad? Cuál es la fecha límite de pago, ¿verdad? ¿Cuál es la fecha de pago de contado? Cuál es el pago mínimo en colones? Cuál es ese pago de contado que vamos a tener, cuál es el monto que debemos pagar y la fecha de esos pagos que deberíamos realizar. En el tercer punto tenemos ya el detalle de las transacciones que hemos realizado. Tenemos la fecha de transacción, la fecha de registro, el número de documento, el saldo que nos generó, digamos, esa transacción, o sea, el día en que utilicé la tarjeta y por cuánto, el concepto, en qué negocio utilicé
la tarjeta de crédito, ¿verdad? Bueno, aquí está, perdón, el concepto, el lugar, la tasa de interés, eh, la transacción, si fue en colones en este caso, y si tiene también intereses o si está generando intereses. Adelante, Estefanía. Y en el punto 4, pues también, ¿verdad? Tenemos ese capital y esos intereses que tenemos al final, digamos, de la fecha de corte. Y abajo en el punto 5, esa tasa anual de interés corriente que nosotros estamos pagando por una deuda que se está asumiendo dentro de lo que recomienda la tarjeta de crédito como el uso saludable. ¿Y cuál es esa tasa? En el caso del Banco de Costa Rica, vean que sí dice abajo tasa anual de interés, ¿verdad? De interés corriente o tasa anual de interés moratorio. Aquí es donde tenemos que tener cuidado de revisar que si dice mensual, nosotros podamos anualizar esa tasa para saber cuál es la tasa real que estamos pagando por la deuda. Adelante. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de una tarjeta de crédito? Esto es también pues el uso inteligente, digámoslo así, de una tarjeta de crédito es también aprovechar, ¿por qué no?, los beneficios que ofrece una tarjeta de crédito. Muchos ofrecen beneficios por pago de servicios, ¿verdad? O sea, nos queda muy fácil utilizar el pago automático de servicios y que se carguen a nuestra tarjeta de crédito, ¿verdad? Ahí siempre recordar que uno tiene que ir a revisar que realmente se estén aplicando correctamente ese pago de servicios, ¿verdad? Y usted se devuelve al estado de cuenta y revisa cuáles fueron esas transacciones que se cargaron, ¿verdad? Hay beneficios que nos ofrece una tarjeta de crédito como descuentos en algunos lugares, por ejemplo, ¿verdad? Que si voy a comer a un restaurante tiene un porcentaje de descuentos si utilizo esa tarjeta de crédito. Hay otras que ofrecen millas, ¿verdad? Hay otras que tienen devolución de dinero, de cashback, digamos, en la compra le devuelve, qué sé yo, un 5%. Hay otras que le ofrecen el servicio de valet parking o salas VIP si uno viaja. Hay otras que le ofrecen compras con tasa cero en un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante de esto, verdad? Que uno revise de la tarjeta de crédito que tiene cuáles son esos beneficios, si yo los puedo utilizar, pero que usted valore si esos beneficios siempre digamos que no sobrepasen, digamos, el compromiso que usted tiene de deuda, ¿verdad? Siempre tratar de utilizarlos, de aprovecharlos, pero que no sea más caro, digamos, que la deuda que estoy asumiendo. Adelante, sí. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la tarjeta de débito, ¿verdad? En este caso, bueno, es un plástico que normalmente tiene una banda magnética y un chip, y ese guarda la información de la tarjeta, perdón, de la cuenta que uno tiene, de la cuenta corriente normal que usted utiliza en su día a día, ¿verdad? Tanto la tarjeta de crédito como la tarjeta de débito son un medio de pago. Eso nos beneficia muchísimo ya y tiene también digamos, sus beneficios a nivel de seguridad, ¿verdad? Porque usted no tiene que estar cargando efectivo. ¿Cuál es el uso adecuado de una tarjeta de débito? Bueno, siempre conocer cuál es el límite de uso diario que yo puedo utilizar de esa tarjeta de débito, ¿verdad? Hay transacciones que usted no puede hacer, depende del banco con quien tenga su cuenta, ¿verdad? No puede hacer, sacar del cajero automático, no sé, el equivalente a $1,000, por ejemplo, o $1,000 o el equivalente en colones, ese tipo de límites es el que uno debería conocer. Recordar que la tarjeta de débito rebaja el saldo de su cuenta de forma inmediata, ¿verdad? Entonces ahí siempre nos vamos al punto 3. Usted tiene que recordar la planificación que usted hizo de su presupuesto de gastos para asegurarse que no está transgrediendo esas metas que usted se propuso, ¿verdad? Y que mensualmente usted puede ir y revisar contra su estado de cuenta si no está gastando más allá de lo que usted tenía planificado, ¿verdad? Eh, revisar que la transacción se haga una única vez. A veces uno va a un comercio y por alguna razón
no sé, la tarjeta se pegó, qué sé yo, ¿verdad? Asegurarse de que la transacción solamente pasó una vez, ¿verdad? Que no se la están cobrando 2 veces. Puede ser ahí mismo en el comercio o puede ser después en su estado de cuenta, para que usted revise que la transacción realmente se aplicó solamente una vez, ¿verdad? Y no mantenga tampoco grandes cantidades de dinero en su cuenta, ¿verdad? eh, o en la tarjeta que está asociada a su cuenta, ¿verdad? Con el fin de evitar que si por alguna razón usted perdió su tarjeta de crédito, esta pueda ser mal utilizada por terceros, ¿verdad? Y le vayan a sacar de su cuenta el dinero que usted con tanto esfuerzo mantiene ahí o ha ahorrado. Adelante, Estefanía. Factores importantes entonces de la tarjeta de débito, ¿verdad? Recuerde cuáles son esos movimientos diarios, ¿verdad? Que yo puedo hacer, cuál es el límite de transacciones por mes. Recuerde que con los movimientos diarios, perdone que me devuelva acá, siempre hay una notificación, ¿verdad? De la compra que usted está haciendo y esta le va a llegar al correo que usted tiene asociado, ¿verdad? Entonces, muy importante también como control de su presupuesto que usted vaya y revise las notificaciones que ha recibido, ¿verdad? Del uso de la tarjeta. Estas aplican tanto para débito como para crédito, ¿verdad? ¿Cuál es el límite de transacciones que usted tiene por mes? Eso quiere decir, no sé cuántas veces usted puede ir al cajero automático y sacar efectivo, por ejemplo, sin costo, ¿verdad? ¿Y cuál sería ese costo adicional si usted hace más de tres? Por ejemplo, en el Banco de Costa Rica son tres visitas al cajero automático en un mes y las siguientes tienen un costo adicional. Entonces, saber cuál es ese costo adicional también es importante o saber cuál es esa cantidad límite que usted tiene de su tarjeta. El costo por utilizar tarjetas también en otros bancos, eso es importante conocerlo. La comisión por inactividad, ¿verdad? También si yo mantengo mi cuenta abierta, pero no la activo, no la utilizo mucho, por lo menos recordar que debe estar por lo menos consultándola o qué sé yo, y también saber si hay un pago por el dinero que yo mantengo en esa cuenta, aunque sea un poquito, siempre puede haber un pago, aunque sea un poquito, y por lo menos que usted sepa cuánto le está pagando su banco por el dinero que usted mantiene en esa cuenta. Y luego, pues, bueno, ¿cuál es el costo del avance de efectivo? Sigamos, Estefanía, pues ya estamos un poquito cortos de tiempo. Como decíamos al principio, como decía Randall, aquí la clave es aprender a ser deudores cautelosos, ¿verdad? Y que estas deudas actúen en favor de nuestras metas y estabilidad financiera y no en contra. Adelante. Aquí igual, antes de endeudarse, siempre pregúntese por qué me estoy endeudando, ¿verdad? ¿Es algo que va a construir o va a ir a aplicar, em, digamos, con mis objetivos, con las metas financieras que en mi planificación, no sé, anual o con la periodicidad que usted realice la planificación de sus metas, de las metas financieras que usted quiere alcanzar? Pregúntese si es algo que realmente necesito o es algo que quiero, ¿verdad? Y si realmente esa deuda está contribuyendo a alcanzar las metas que usted se propuso, ¿verdad? Pregúntese a cuánto tiempo está adquiriendo esa deuda, ¿verdad? En cuánto tiempo la va por cuánto tiempo la va a adquirir y en cuánto tiempo la va a honrar y cómo, ¿verdad? Como decía Randall, pregúntese también si no hay otras formas de financiarlo o si puede hacer un financiamiento mixto. Adelante. Gracias. Antes de endeudarse también con la tarjeta, entonces revise siempre su motivación, revise los beneficios de la tarjeta. Si decide tenerla, verifique las condiciones de la tarjeta y cuáles son las tasas de interés que tiene que usted o que están asociadas a la utilización de la misma. Siempre organice su presupuesto para que pueda tratar de pagar la tarjeta de crédito de contado y no tenga que usar mucho los intereses, ¿verdad? Sobre todo evite utilizar el interés moratorio, ¿verdad? Esos son los que pues complican a veces la situación de las personas. Em, de ser posible, mantenga una única tarjeta de crédito que le permita un control, ¿verdad? De sus finanzas, de sus compras, de sus gastos, ¿verdad? Y trate de aprovechar los beneficios y revise siempre el estado de cuenta. Ahorita vamos a dejar a Randall también, que está casi por concluir con
con unos detallitos adicionales. Muchas gracias. Pues si bien es cierto, la recomendación siempre es tomar las decisiones de una manera consensuada, medida, analizada, ¿verdad? Pues puede ser que en algún momento eh, esas deudas se nos salgan de control, ¿verdad? Que abarquemos más de lo que realmente podamos. Entonces, ante ese evento, pues es importante tener alguna posibilidad de respuesta, ¿verdad? Y el primer paso que nosotros sugerimos y recomendamos es, bueno, analizar, que podamos comparar, que podamos fácilmente identificar la siguiente información, ¿verdad? En una tablita muy sencilla, o sea, ya sea en Excel o en un cuaderno, en una libreta de apuntes donde usted guste, es necesario recabar esta información. Bueno, ¿a quién le debo yo, verdad? ¿De dónde es la tarjeta? ¿De dónde es la deuda? ¿Para qué la usé? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué pasé la tarjeta de crédito? Adicionalmente, ¿cuánto me cuesta a mí esa deuda? ¿Cuánto pago mensualmente? ¿Cuánto le doy a la entidad acreedora? ¿Cuánto es el saldo que, que tengo activo? Eh, ¿Cuánto es lo que realmente le debo a las entidades financieras? ¿Qué tasa me están cobrando o qué tasa les estoy pagando yo a cada una de ellas? ¿Y cuándo se vence la deuda? ¿Verdad? Aunque esto parezca sencillo, parezca fácil o parezca necesario, habemos muchísimas personas que hemos caído en varias deudas y ni siquiera tenemos un control tan estricto de tener esta información a la mano, ¿verdad? Entonces, el primer paso es eso, ordenarnos, hacer un análisis básico, fundamental y saber esa información. El segundo paso, bueno, eh, y ya lo hemos tocado en la filmina anteriores, es analizar cuál es nuestro endeudamiento, cuál es nuestro nivel de deuda. ¿Y eso cómo se calcula? Pues básicamente sumando las mensualidades o las cuotas que yo estoy pagando durante el mes, ¿verdad? Todas las deudas que tenga activas durante el mes, la cuota de esas deudas, y las divido entre el salario neto, lo que yo recibo también en el mes. De esa manera, el porcentaje que me da es su relación cuota-ingreso. Ya habíamos conversado anteriormente, que ese porcentaje pues se sugiere que no sea superior al 35%, ¿verdad? Y la verdad que mientras menor o más bajo sea ese porcentaje, vamos a tener más holgura, ¿verdad? Y vamos a tener mayor cantidad de dinero disponible y que a la postre podemos utilizar esa mayor cantidad de dinero disponible inclusive para amortizar la deuda o para cancelarla de manera anticipada. Entonces es importante tener esa información a la mano. También como tercer punto, una vez que hemos hecho los análisis y las consideraciones anteriores, bueno, tenemos que tratar de ser lo más eficiente posible con nuestros recursos. Entonces, tratar de maximizar nuestros ingresos, ¿verdad? Minimizar nuestros gastos y por ende nuestras deudas. ¿De qué manera? Bueno, tenemos que ver si existe algún mecanismo que esté dentro de nuestro alcance para aumentar esos ingresos. No sé, vender algún tipo de producto o incursionar en algún negocio, algún tipo de alquiler, como ustedes gusten. Después, tratar de reducir la deuda lo máximo posible, ¿verdad? De esa manera nos ahorramos algunos intereses. Reduciendo gastos del presupuesto, tenemos que ser conscientes de lo que estamos gastando, y si hay algunos rubros en los cuales nosotros podamos aplicar un ahorro, pues los eliminamos o al menos los reducimos. Después tratamos de cancelar deudas pequeñitas que al final y al cabo, si uno sumara todas estas pequeñitas, se queda asustado de la cantidad de dinero que le, que le conlleva pagarlas. Buscar ingresos, como les decía, extraordinarios, de preferencia que generen altas rentabilidades, ¿verdad? Que podamos amortizar las deudas o incluso podemos solicitar y valorar readecuar diversas deudas. Si hay deudas que nos están ahogando y consideramos que en algún momento no le vamos a poder hacer frente, pues es necesario mejor sincerarnos, acercarnos a la entidad de nuestra preferencia y confianza, pedir ayuda para que nos ayuden con una readecuación de deudas o de cuota y de esa manera poder seguir honrando la deuda de la manera correcta. Eh, Básicamente, esos son los puntos que deberíamos de aplicar en caso que ya estemos en una situación complicada con la parte de crédito o de tarjetas de crédito. Y bueno, ya para ir cerrando, tal vez por aquí un comentario que hizo don Alejandro Saracho. Tu futuro financiero no dependerá de cuánto dinero ganes, sino de lo que hagas con el dinero cuando llega a tu vida.
¿verdad? De nada nos sirve a nosotros ganar 10 millones de colones al mes si gastamos 11. Entonces, es importante y fundamental desde el punto de vista de análisis y de situación financiera el hacer el uso correcto de nuestros recursos, tanto en la parte de ingreso como en la parte del gasto, que es la deuda, ¿verdad? De mi parte creo que eso sería, Estefanía, por favor, continúe. Muchísimas gracias Randall y muchísimas gracias doña Milicen por toda la charla y la información que nos brindaron. Bueno, como saben, siempre tenemos el espacio de preguntas y respuestas y en esta ocasión tenemos a unas asesoras muy importantes que nos están acompañando de parte del Banco de Costa Rica, las cuales nos van a estar brindando mucha información sobre el tema de tarjetas, deudas, así que el chat está abierto para que hagan todas sus consultas y bueno, le dejo el espacio a Carolina y a Sandra para que nos comuniquen un poquito más. Muchísimas gracias, Estefanía. Muy buenas tardes a todos los participantes. Es un placer saludarlos. Esperamos que hasta acá la charla esté siendo de mucha utilidad para todos. Ahora bien, aunado a lo ya expuesto por nuestros compañeros, queremos invitarlos a que conozcan nuestros productos financieros y el cual pueden ubicar mediante nuestra página virtual www.bancobcr.com o bien se pueden contactar directamente con nuestra asesora Carolina Padilla, que gustosamente les brindará una atención personalizada. Comentarles que el Banco de Costa Rica le ofrece créditos en la línea de vivienda con tasas de interés fijas durante los primeros años muy atractivas, créditos de vehículo de combustible y también créditos de vehículos eléctricos con condiciones especiales. Créditos en consumo, incluso hace algunas semanas tuvimos el lanzamiento de nuestro nuevo crédito de unificación integral que precisamente nos permite unificar esas deudas financieras en un solo crédito. El mismo considera tanto deudas de consumo como deudas de vivienda a tasas de interés muy competitivas. Y finalmente les ofrecemos la compra de saldos de las tarjetas de crédito también. Sin ningún compromiso, los instamos a solicitar sus cotizaciones con el Banco de Costa Rica, esto con el fin de que puedan buscar una alternativa de financiamiento que venga a ayudarles a mejorar tanto su nivel de endeudamiento como su liquidez. Estoy segura que encontrará la mejor solución financiera. Acá en pantalla les quedan nuestros datos de contacto. Le doy el pase a nuestros expositores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, en este momento está abierta nuestro espacio de preguntas y respuestas, que precisamente, bueno, tenemos ya algunas por aquí y está abierto para que puedan dejarnos las por este medio. Dice, bueno, esta la primera ya la contestamos, que fue la de doña Laura, y tenemos esta otra pregunta que dice, ¿qué recomiendan hacer para personas deudoras que sus deudas se han duplicado debido a la alza en las tasas de interés? Cuando opté por el préstamo para comprar casa, podía con la cuota holgadamente, pero ahora ha subido a niveles complejos. Hay opciones. Los bancos pueden hacer algo. ¿Qué facilidades da el BCR? ¿Es posible congelar tasa y si podría ser recomendable? Bueno, ¿qué le recomendamos a este usuario? Bueno, buenas tardes a los compañeros expositores, a doña Sandra, a doña Milsen, Stephanie y el compañero Randall, a todos los que participan aquí de la charla. Bueno, con respecto a esta pregunta, sí, efectivamente puede presentarse a una sucursal del banco, ¿verdad? O bien con mi persona, yo con todo gusto puedo atenderle. Ahí vamos a revisar la tasa de interés, es lo primero que actualmente se encuentra, ¿verdad? En el crédito. Y de ahí procederíamos a revisar a su jefe, ¿verdad? ¿Qué días de atraso se tienen, si no se tienen, si está al día? Y ofrecerles las nuevas condiciones que se les podría dar a su mismo crédito, porque no cambiaría nada, todo se mantiene. Es nada más revisar a ver si podemos hacerles, por así de llamarle, algún arreglo para que su tasa de interés no, no esté ahorita, ¿verdad? Como está, porque eh, las tasas antes se manejaban tasas escalonadas. Las condiciones actuales tienen tasa fija.
tal vez no en las mismas condiciones que se mantenían antes, que eran tasas muy accesibles, ¿verdad? Estando la tasa básica pasiva muy por debajo de como está ahorita, estábamos hablando de tasa básica pasiva 2.90, 3.03, 3.10, versus ahorita que estamos en 6.12 a hoy, más el plusbank. Las condiciones actuales son tasas fijas, hipoteca, fideicomiso, fijos a 5 años, fijos a 8 años. Entonces, pues da la tranquilidad de que por 5 o 8 años la tasa no va a cambiar, ¿verdad? Vamos a ver. Pero sí se puede revisar si podríamos ayudarles a mejorar esas tasas de interés. Perfecto. Bueno, por aquí les estamos dejando también el contacto de Carolina junto con el número de teléfono de extensión y su correo electrónico por si también tienen una duda así en particular, que puedan también hacerla directamente, como en este caso. No sé si tenemos alguna otra pregunta o duda o si algo más tenemos de parte de los panelistas. Muy bien. Bueno, agradecerles a todos por habernos acompañado en esta serie de charlas de educación financiera que hemos puesto a su disposición como BCR Valores. Les agradecemos muchísimo la participación y que pueden contactarnos para cualquier consulta o duda que tengan. Asimismo, recordarles que tenemos nuestra encuesta de satisfacción al finalizar la charla para que puedan ayudarnos a llenarla y poder mejorar siempre nuestra comunicación para ustedes. Muchísimas Perdón, gracias. Estefanía, voy a hacer Claro, un pequeño también con respecto a lo que dice doña Sandra de la compra de saldos. claro. Efectivamente, ahorita tenemos una muy buena opción que está al 14% compra de saldos para clientes actuales con el BCR y para clientes nuevos al 16%. Llamamos clientes nuevos los que no tienen productos o servicios BCR, ¿verdad? Entonces, para que también lo puedan considerar y pues realmente es muy buena opción, ¿verdad? Comprar los saldos a esas tasas. Muy bien. Bueno, justamente nos entró una pregunta que podemos aprovechar para responder por aquí, que dice, ¿por qué los bancos muchas veces ofrecen créditos o tarjetas a las personas a pesar de ver que están alcanzando niveles de endeudamiento altos? ¿Dónde queda la responsabilidad de esas entidades, considerando que hay muchas personas que no hacen un buen uso de esos recursos? Ok, vamos a ver. Cuando se analizan los créditos o cuando se analiza la capacidad de endeudamiento de una persona, se tiene un margen o un porcentaje de endeudamiento máximo, ¿verdad? Eso va a depender del ingreso neto que tenga la persona, ¿verdad? Entonces, cuando se ofrece una tarjeta de crédito, se analiza la capacidad de endeudamiento y si se le puede dar la opción de darle una tarjeta de crédito es porque aún hay margen del porcentaje de capacidad de endeudamiento disponible, ¿verdad? Al menos BCR así lo analiza, ¿verdad? Así mide la capacidad de endeudamiento del cliente, ingresos versus gastos, y si queda algún margen, se le da la opción de la tarjeta de crédito. Por lo general, ofrecemos el crédito de vivienda o el crédito de consumo y acompañado va una tarjeta de crédito que por lo general el límite de crédito que se le da es de $500. Ok, muy bien. Bueno, invitarles siempre a ingresar a www.bancobcr.com, donde podrán encontrar todos los productos y servicios y también contactarnos, bueno, directamente para toda la información como la es de este tipo. Como saben, como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, tenemos todas estas charlas de educación financiera para que todos podamos educarnos mejor y tener un mejor presupuesto y un nivel de endeudamiento más bajo. Entonces los invitamos a estar atentos a las siguientes charlas que tengamos y agradecerles mucho la participación a todos. Que tengan muy linda tarde. Por aquí estamos finalizando la charla de hoy. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas Buenas gracias. tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego y muy linda tarde.